Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En este capítulo vamos a diseccionar la personalidad en tres bloques. Entonces, pues vamos a dar inicio eh, brindando como una perspectiva desde cierto punto de cada persona. Y empecemos con la primera pregunta. El bloque se llama El origen de nuestra forma de ser. La pregunta es, ¿de dónde creen que viene nuestra personalidad? ¿Es algo que ya traemos en el cuerpo al nacer? ¿Es algo que aprendemos por nuestra cuenta? ¿O es algo que nos impide la sociedad que nos impone la sociedad donde vivimos? Entonces, pues no sé, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿cómo es su opinión? Bueno, pues yo creo que proviene como de ambas partes, como todo tiene y todo abarca un poquito, porque de parte viene de donde nacemos, de pronto los genes que tenemos, la familia en donde nos formamos, de eso depende mucho nuestra personalidad y cómo vamos avanzando. Pero así como lo digo, pues como vamos avanzando es como la sociedad en donde vivimos, donde nos comunicamos, la cultura, todo depende de nuestra personalidad. Y va a depender mucho de cómo tratamos a los demás, de cómo ellos nos tratan. Entonces, pues están las dos maneras de cómo nosotros nacemos y podemos como seguir con nuestra personalidad así de esta manera, pero también cómo nos adaptamos y eso puede cambiar a veces cómo nos comportamos y ciertas maneras de lo que lo hacemos. ¿Ustedes creen? Yo pienso muy similar al lado, pienso que también tiene como dos componentes muy principales, que diría, uno es como genética, sangre, pero otro es como muy personal, muy como la evolución mía, la maduración mía a lo largo de la vida. Siento que lo familiar nos predispone a ciertas cosas, pero al final y al cabo soy yo que, como que haciendo mi libertad, puedo tomar decisiones conforme a cómo soy. Entonces, digamos, si mi temperamento naturalmente es de cierta manera, soy mal geniado, pues yo puedo ser una persona mal geniada, pero que para el exterior me vea muy tranquila, porque eventualmente puede controlar eso. Pero en el fondo, si me sacan el mal genio por X o Y razón, voy a terminar siendo una persona muy enojada, pero lo contuve, porque maduré en ese aspecto. Entonces siento que es algo pues, biológico, pero que también va muy en la propia persona, cómo lo maneje, cómo lo controle y cómo puede pues, cómo evolucionar y cómo convertirse en una persona que quiere ser, digamos. Argumentando lo que ellos dijeron, depende, depende de todos los factores, afectan, aumentan la capacidad de moldear la personalidad, debido a que el cerebro tiene la capacidad de aprender muy consecutiva y la capacidad de desaprender poco consecutiva. Okay. Yo personalmente creo que más que todo Lau y Jaco dijeron casi todo lo que ya había estado pensando, pues sí es muy de, en sí es algo que ya se lleva en sí uno, por genética, por herencia, por lo que pues se podría decir los papás ya son, pero al mismo tiempo también el entorno en que uno crece, en el entorno, no sé, en el colegio, en la universidad y así, eso va influyendo un poco pues en uno. Okay. Y, por ejemplo, ¿qué opinan de la parte como social? O sea, ¿cómo impacta en el desarrollo de nuestra personalidad? Porque, digamos, yo siento que es una parte importante, ya que biológicamente somos un ser social. Entonces digamos que eso repercute mucho, además de las características biológicas ya predispuestas al nacer. Y digamos que yo siento que es como una red, ¿no? O sea, depende de lo que todos ustedes están diciendo y que todo se conecta. Por ejemplo, lo social puede intervenir en lo psicológico, no sé, o sea, ¿qué opinan sobre eso? ¿Qué peso tiene lo social en el desarrollo de la personalidad? Yo creo que eso se puede ir como en dos partes. En el entorno es
la forma en que el entorno en que uno está lo influye a uno y cómo uno influye en el entorno en que uno está. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un entorno rodeado de gente, no sé, que es más extrovertida, más animada, más activa, pues claramente en algún momento tú vas a empezar a ser así. Es adquirido, ok. En cambio, si en el momento que es al revés, por ejemplo, que es gente más callada, más introvertida, que es menos activa y así, pues así mismo te va a afectar a ti. Pero en ese punto que, por ejemplo, si un grupo está dividido en dos, depende más como la fortaleza que tenga el lado, o sea, sí, o sea, el lado que tenga más, que sea más fuerte en ese ámbito, va a influir más en el otro lado. Ok, digamos, ¿no piensas también como que, volviendo al ejemplo que estás poniendo, hay una persona que es sumamente introvertida, que es reservada, que está en lo suyo? Entra en un grupo de personas que son un poco más extrovertidas, que son como más mostrando hacia el exterior, son como en el ambiente, no son tan internamente como si lo construyó la persona introvertida. Entonces, digamos, yo creo que empieza a ser como una fricción, y esa fricción puede que parta el desarrollo de tu personalidad. Porque cuando tú entras en la interacción con el otro y ves que te molestan ciertos rasgos, pero que tú no controlas eso, empiezas como, no sé, a adquirir nuevas virtudes, por así decirlo, habilidades, por ejemplo, la empatía, la escucha, todo este tipo de cosas que entran dentro de la personalidad, pienso yo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Es que depende de muchas cosas, porque también hay otra situación que se puede ser que una persona introvertida entra a un grupo de extrovertidos y se empieza a acostumbrar. No cambia necesariamente su manera de ser, su personalidad, sino se empieza como a adaptar, a gustarle ese entorno a pesar de que no es a lo que está acostumbrado. Pues yo también creo que depende mucho de las etapas, porque si uno es más joven, de pronto está más susceptible, por así decirlo, a cambios, pero uno más mayor va formando más fuerte su personalidad, entonces no creo que como ya tan formada la personalidad que tiene, no creo que se adapte tan fácilmente a un cambio tan brusco como sería como de extrovertido a introvertido o viceversa. Dependería mucho de ese factor y de qué tan fuerte tenga formada esa personalidad. Entonces estás conectando como lo que ella está diciendo, de que el ser humano empieza a aprender ciertas cosas Sí. consecutivamente, y es muy difícil desaprender ese tipo de cosas. Ajá. A lo largo de la edad. Ok, entiendo. Yo siento que lo que decía Chisco es muy real con lo de la fricción que ocurre. Y siento que precisamente en esa diversidad, como el uno conocer gente distinta a uno, ejemplo, polos opuestos, flemáticos, colóricos, sanguíneos, lo que sea, los polos opuestos, eso me genera lo que es como, no sé, producir la empatía, o pues, ser más amigable, o a veces compartir las ideas que le sirvan a determinada persona, ¿no? Porque, claro, yo puedo entrar a un grupo que está lleno de extrovertidos, pero yo ser muy introvertido, pero pues puede que no me acostumbre del todo, porque mi manera de ser no se ajusta a ellos, pero yo conociéndolos, puedo pues como decir, bueno, esta gente es así, ya que con cuenta de que no me gusta estar con ellos, o algo así. Entonces, como que digo, la personalidad de uno se moldea mucho con las experiencias que uno tiene. Sí, con la otra edad. Entonces, pues que también va con lo que decía Lau de las etapas y todo, pero me parece muy raro lo que decía Chisco. Digamos, vamos pasando como al bloque 2, en la que se califica, ¿se puede medir a una persona? Es decir, la pregunta es, ¿creen que es posible conocer a alguien al 100% usando solo datos y exámenes científicos? ¿O piensan que siempre habrá una parte única de cada persona que no se puede medir con números? ¿Qué opinas tú? Yo creo que uno nunca va a terminar de conocer una persona, porque en sí todos los días, en cada momento, uno va aprendiendo cosas nuevas, o sea, uno va creciendo de todas formas, día a día, gracias a las experiencias. Entonces, aunque uno no quiera, uno sí o sí va a seguir creciendo
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual muchas veces también uno empieza a guardar cosas para uno, entonces no necesariamente uno va a mostrar todo a todo el mundo por muchas razones. Entonces, muy posiblemente uno se puede volver muy cercano de una persona, puede conocer toda su historia de vida, pues no necesariamente vas a conocerla al 100%, porque igual van a haber cosas que de alguna u otra manera no puedes entender o pues así, o sea, no siempre se va a poder entender de la misma manera a todas las personas. Claramente algunas personas vas a poder entenderlas y conocerlas mucho más, pero nunca va a ser al 100%. Y que también conocer a la persona implica que yo sea, o sea, tenga que ser muy objetivo, o sea, que no le aplique ninguna etiqueta, o sea, que desde mi sesgo no califique objetivamente a la persona. Eso es muy complejo. O sea, yo siento que siempre que conocemos a alguien intentamos encasillarlo en algo para poder interpretarlo, porque en sí no tener como un concepto de alguien, yo creo que a nosotros nos parece como extraño, como no sabemos quién es, entonces vamos a encontrar como un rasgo de él que lo pueda caracterizar y identificarlo por eso. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, como a medida que va pasando el tiempo vamos creciendo y vamos cambiando ciertos aspectos de nosotros, y ahí entra como un poco la autenticidad. O sea, conocer a alguien auténticamente no significa que en el futuro que creció sea menos auténtico que antes. Es como un proceso de evolución de esa persona a lo largo del tiempo. Entonces, 100% es muy complicado. Yo creo que no se puede ni siquiera asignar un número, porque entrar a la intimidad de la persona, los sesgos de quien está conociendo a esa persona, son muchas cosas. Yo siento, hay una cosa que me surgió ahora mismo, es que los exámenes o la ciencia, lo van a catalogar así, la ciencia nos permite conocer muchísimo a la persona, pero siento que exageradamente muchísimo, pero obviamente hay un componente humano que yo diría que somos el sentido no común que nos diferencia al final y al cabo. O sea, porque nada más ver la psicología o la medicina, todo lo que avanza en el conocer a una persona, el conocer los actos o el conocer los impulsos muchas veces, o nada más ver la personalidad, como el catalogar a una persona como con su actuamiento o con su manera de actuar en un estereotipo. Es muy complicado, pero la ciencia lo hace. Pero siento que ya después hay un punto en el que la persona hace cosas que no tienen un sentido como tal, sino que es el pensamiento humano haciendo Eso ya es haciendo natural. lo suyo, haciendo lo natural, que a veces es algo como no común o que no es como razonable según la ciencia, pero es lo que eventualmente el ser humano hace. A veces hace cosas sin sentido, que es lo que siento que nos diferencia, pues. Entonces digo que uno puede conocer a la persona muchísimo, pero ahí está ese factor al final, como ese componente no racional, no medible, que pues por ejemplo la felicidad es algo no tan medible, no es como medir qué tan feliz estoy, pues es un sentimiento, pero no. Sí, es verdad. Entonces lo veo como eso. Sí. No, y es muy cierto lo de los datos de la ciencia y todo eso, que pueden llegar a conocer demasiado a la persona, pero hay ciertas preguntas como que ya están estipuladas y según eso como que califican a las personas, como la capacidad con la que tienes de hacer amigos. Probablemente se te dificulta, pero no significa que por eso seas una persona introvertida. Puede ser que al contrario seas extrovertida, pero sin embargo pues te dificulta hacer amigos porque eres muy selectivo. Entonces son esos tipos de preguntas que exactamente como que te categorizan. Sin embargo, pues hay un aspecto único y pues diferente en cada persona, en la que cada una tiene unas razones diferentes para actuar de cierta manera. Puede que un día uno esté con ganas de salir y pues hablar con mucha gente y al siguiente no. Entonces no significa que porque tú me conociste feliz o porque tú me conociste triste, entonces ya como que exactamente me conoces al 100% y sabes que soy así. No, hay muchos rasgos de las personas que son cambiantes y exactamente eso es lo que va avanzando, y lo que decían, que era muy cierto, que como que uno va avanzando y nunca hay algo que se quede como igual, sino que siempre estamos como cambiando. Agregando otra situación, lo que no se podría medir con un examen científico es la naturalidad de la persona.
¿Por qué? No vas a actuar delante de alguien que sabes que te está evaluando de la misma manera que actúas cuando estás en un grupo de confianza o independientemente cuando estás en tu zona de confort, ya que los exámenes científicos miden una variable o una capacidad específica y no realmente tu componente completo de personalidades, emociones o ya sea el hecho de enfermedades, porque cada día se desarrolla más la enfermedad o puede provocar que otros sistemas se dañen. Ok. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque. El tercer bloque consta de cómo mejorar nuestra personalidad o cómo construirla, cambiaría la palabra de mejorar, cómo construir nuestra personalidad. Y sería, si alguien siente que su forma de ser le causa problemas con los demás, ¿creen que basta con tomar una medicina para arreglarlo o hace falta trabajar también en lo emocional y en el ambiente donde vive? Yo creo que ahí entra, por ejemplo, la parte de tomar una medicina. No necesariamente uno tiene que hacerlo, creo. O sea, pues desde mi punto de vista ya es más de, si uno lo hace es porque uno obviamente ha tenido un recorrido, seguramente con algún psicólogo, con algún psiquiatra, que te ha ayudado a saber, pues con un profesional, que te ha ayudado a saber qué necesitas y que, por ejemplo, no con esa terapia que ya tienes es suficiente, sino que necesitas un apoyo extra. Ahora, la otra parte yo siento que es más de, se necesita no exactamente cambiar como la forma en que uno piensa, la forma de actuar, sino de entender la forma en que, por ejemplo, el entorno en que uno se mueve y es en parte adaptarse, o entender que uno no se va a terminar de adaptar pues, al entorno en que uno está y a las otras personas, ni viceversa. Entonces es como tener esa capacidad de adaptarse y hacer las cosas sin perder en parte esa misma autenticidad que uno lleva dentro, porque mal que bien esa personalidad es lo que uno lleva dentro y es lo que lo hace a uno. Okay. En el aspecto de acompañamiento profesional en la situación para mejorar la personalidad puede variar, puede ser tanto efectivo como no efectivo, ya que muchas veces las personas teniendo acompañamiento en el sector salud, psicología, psiquiatría, en defecto fisioterapia, no tratan exactamente el problema porque puede seguir aumentando o puede seguir disminuyendo. Se trata de que la persona mediante ese acompañamiento vaya aprendiendo, vaya aprendiendo las distintas maneras de adaptarse. Okay. ¿No crees que también puede influir un poco de que yo, por más de que vaya a terapia, siempre va a haber como algo afuera que me frene en ese proceso de, como en esa construcción de mi personalidad, por ejemplo, no sé, en un aspecto económico o familiar? El contexto interviene mucho en eso porque, digamos, una persona no puede simplemente asistir a terapia para soportar los pilares que están agrietados. Es muy complejo. De cierta manera es como tú lo dices, Chisco, porque el acompañamiento de los profesionales ayuda en una parte, pero ya la otra parte depende de cómo seamos capaces de adaptar esas indicaciones, se podría decir, a nuestra vida diaria, porque no todas las personas pasan por las mismas circunstancias ni por las mismas factores favorables. Sí, pero en el mismo contexto, ok. No sé ustedes qué opinan. Yo pienso que la medicina dentro de todo pues, puede ayudar para ciertas cosas, pero no es una solución viable si uno quiere construir una personalidad. Al fin y al cabo, digamos, si a mí, pues como el contexto en el que yo entiendo la medicina, es decir, digamos, yo soy una persona
muy ansiosa, pues tomo medicamentos para la ansiedad, precisamente porque me da ansiedad, no sé, el hablar en público y tal. Eso puede eventualmente servir como algo circunstancial, en el cual una persona se acostumbre a la sensación, entienda que no es para tanto y ya pierda esa ansiedad. Pero después, cuando ya es algo mucho más a fondo, como digamos, que influye en su autoestima, que influye en muchas más cosas, siento que una simple medicina no hace nada. Siento que un acompañamiento psicológico de parte de una persona, dependiendo como la categoría de su personalidad, o sea, cuando digo la categoría, me refiero a flemático, sanguíneo, colérico o melancólico. Me refiero a que, pues, si tienen algunas cosas, digamos, muy melancólicas, entonces listo, tienes que tener cierto acompañamiento de un psicólogo, ya que tiendes a pensar mal de ti mismo, tiendes a darte muy duro, tiendes a ser muy pesimista. Así que eso depende muchísimo de la persona, de sus factores, digamos, de personalidad, y pues que la medicina es viable en ciertos casos, pero no digo que es lo general, o sea, son cosas muy específicas, me refiero. Siento que para construir la personalidad es el ambiente que tengo, el ambiente que hay, y a partir de ahí lo comenzar a construir también. Y obviamente hay cosas que, tristemente, el contexto de ciertas personas no permiten construir una personalidad muy sólida, y eso luego se ve reflejado muchísimo en su edad adulta, con sus hijos, etc. Pero es una realidad que toca asumir. Y digamos, perdóname por interrumpirte, yo creo que también ahí entra el carácter, digamos, la manera en la que afrontamos todo este tipo de situaciones puede en cierta parte colaborar a lo que una terapia conductual o psicológica no puede llegar. Digamos, hay contextos en los que por más preparación psicológica que hayas tenido, tú tienes como predispuestas también eso, afrontar las circunstancias, y ahí se va forjando el carácter. O sea, cuando tú la estás viendo tan mal, yo creo que otra vez ese roce con la misma vida te va enseñando ciertas cosas, y ahí aprendes a ser resiliente y a formar un carácter. Entonces digamos que, pues también agregando lo que tú estabas diciendo, pero pues no sé qué opinas. Sí, no, me parece muy verdadero, que ese carácter es fundamental en cómo uno ver la vida. Okay. No, sí, la construcción de la personalidad siento que a veces es muy espontáneo, por así decirlo, como que uno no, o sea, como que uno no decide cómo ser, sino simplemente como que las situaciones se presentan y uno decide, sí, decide cómo afrontarlas, pero siempre hay personas que se presenta la misma situación y aún así toman caminos diferentes, y eso no es algo, o sea, sí es algo que se puede tratar como en la medicina y todo eso con un acompañamiento, pero nunca puedes como, o sea, hay aspectos que sí son necesarios de pronto cambiar, y que de pronto porque te hagan daño a ti mismo, pues serían bueno que los acompañes con ayuda pues psicológica y todo eso, pero hay aspectos que son genuinamente espontáneos, que uno ya viene de nacimiento con eso, y son simplemente personas diferentes que, a pesar de que se presentan las mismas situaciones, actúan de maneras distintas y no saben el por qué. Okay. ¿Tú qué opinas? No, creo que es lo que he dicho al principio, y creo que en realidad no es algo que, o sea, en parte obviamente la personalidad se va construyendo con el tiempo, pero siento que hay un punto en que uno llega por, obviamente en parte, la madurez, y pues todo lo que va pasando, como que uno llega a un punto que la personalidad queda en un punto que obviamente no se va a poder cambiar, ya que igual pues son muchos factores los que van a inferir, pero siento que en el transcurso, no sé, ponle que sea hasta los 28 años, que ya uno va a tener clara qué tipo, o sea, uno va a tener claro qué tipo de personalidad tiene. En ese transcurso, las experiencias que uno va viviendo, la gente con la que se encuentra, los entornos, todo, van afectando y pueden ir ayudando a que varíe
esa personalidad, por lo que decía Lau, por ejemplo, o sea, en sí siempre uno va a tener como esa personalidad base. Ok. Y, o sea, ¿en qué casos creen que una persona no podría desarrollar su personalidad? Por ejemplo, la profe decía que hay personas que nunca logran definir su personalidad, o sea, ¿cómo se llega a eso? O sea, o sea, una opinión personal de cómo se llegaría a no desarrollar su personalidad sabiendo que tienes una predisposición y tienes un contexto a lo largo de toda tu vida, como cuáles serían esas cosas que harían posible que no desarrolles tu personalidad plenamente o que no la definas. Yo pensaría que sería por varias partes. Una sería la parte genética, ya que, pues no sé, puede llegar a ser algún tipo de trastorno mental, algún tipo de herencia que da por los padres o algo así. Y por otro lado también está toda la parte de lo mismo, el entorno en que uno crece. Entonces, por ejemplo, si uno crece en un entorno, no sé, con papás ausentes, o un entorno que se podría decir así como traumático desde la infancia, posiblemente uno se empieza a arraigar a cosas que generalmente no son normales para la edad y empieza uno a quedarse como, por ejemplo, uno puede ir creciendo y todo, puede mostrar cierta madurez, o al mismo tiempo puede tener actitudes muy inmaduras que para la edad, para todo lo que ha vivido, no concuerdan. Ok, pero digamos que yo también pienso que en ese caso la persona se empezaría a aislar y a preferir como entornos más calmados, como más confort. Entonces digamos, yo creo que ahí en cierta parte estaría desarrollando su personalidad de algún modo. Sí, no, porque eso mismo que dices, creo que varía mucho de la persona, en parte, la parte genética, y pues de todo lo que pasó, lo que decía Lau, la forma en que uno afronta las cosas, aunque sean dos personas iguales, van a poder coger dos caminos distintos. Entonces depende mucho de la forma en que uno se enfrenta a las cosas. Yo también siento que es como, por ejemplo, no pienso, o sea, discrepo en lo que una persona nunca puede llegar a tener una personalidad porque, pues lo que decía al principio, tenemos como una predisposición genética y biológica y también tenemos un contexto a lo largo de toda nuestra vida que va a moldearnos. Entonces, digamos, indirectamente ya nos estaría como la situación de nuestra vida creando una personalidad o adquiriendo una personalidad propia que no la estamos eligiendo pero que la estamos adoptando. Y voy a poner un ejemplo, es como los abuelos y las abuelas de antes. Los abuelos y las abuelas de antes tenían como muy mecanizado, muy organizado cómo tenía que ser su vida, tenían que, si estudiaran, si tuvieran el privilegio de estudiar, tenían que salir, casarse con un hombre, por ejemplo, en el caso de la abuela, casarse con un hombre, tener hijos, formar familia y morir casi que atendiendo a esa familia. Entonces, digamos, yo pienso que ese es como uno de los casos en los que indirectamente no puedes tener libre desarrollo de tu personalidad porque estás prácticamente condenada a una situación que también, o sea, es como un fenómeno social porque no es un caso entre un millón, son muchos casos que suceden y han pasado. Pero no sé, ¿ustedes qué pueden opinar sobre eso? No tanto opinar, sino sería agregándole otra posible situación de que no puedan desarrollar su personalidad. Sería cuando generan las necesidades. ¿Necesidades como cuáles? O bueno, plantando la situación mejor, cuando se sienten mal por X y razón, buscan algo en que sentirse bien. O sea, como lo de tomar alcohol o en el hecho de medicamentos que son calmantes. Si son muy impulsivos van a sentir tranquilidad al tomar ese medicamento, lo que les va a generar que cada vez que haya un factor que desemboque, detone esa emoción, van a generar la ansiedad, la necesidad de buscar lo que les calma esa sensación. Yo también siento que lo que dice Chisco, por lo general es verdad,
sino que traspolándolo un poco a cómo se ve hoy en día, siento que muchas veces sí desarrollan su personalidad estando en la situación de dedicar toda su vida a una familia y pues así que todo para el esposo y todo para sus hijos, sino que es porque es una elección que ellos toman. Muchas veces en el contexto de hoy es una elección de la persona de decir yo, porque quiero cuidar bien a mis hijos, porque quiero que sean unas personas muy buenas, pues yo no le quiero comentar esto a una empleada o a una señora de servicio, quiero hacerlo yo mismo. Entonces es una elección que la persona toma y que de una u otra manera también está creando su personalidad, la está formando pero con sus hijos. Y claro, pues en principio una persona cuando ya es padre, pues ya debería haber tenido como cierto recorrido de madurez en el cual tendrá sus cosas bien plantadas. En un contexto de hace muchísimos años, en los cuales ya estaban comprometidos desde los 15 años o antes, sí es muy distinto. Pero como lo veo hoy, es que una persona incluso en ese ambiente puede hacerlo, porque listo, es una elección de esa persona, pero tampoco se está negando a seguir conociendo gente, pues independientemente va a seguir conociendo a los papás de los amigos de los hijos, entonces va a seguir teniendo situaciones en las que pueda ejercer, digamos, su autenticidad. Y ahí también, por consiguiente, como se va a ver reflejado su personalidad. Entonces lo veo un poco así, o sea, que antes sí podía ser un poco negativo, pero hoy no me parece. Hoy es como más normal poder tener un libre desarrollo. Sí. Ok. Bueno, acabamos nuestros 3 bloques, pero yo quiero hacer como un último ejercicio para acabar acá personalidad, que es, voy a exponer un caso de la vida de una persona, un caso hipotético. Cada uno, al finalizar la lectura que voy a hacer, va a escribir adjetivos de esa persona sin decírselo a nadie. No lo vamos a analizar, solo vamos a exponer al final del video una pantalla, cada uno que opinó sobre esa persona, para demostrar que pues cada uno tiene sesgos adquiridos de nuestro propio contexto y pues para que tengan como esa materialización de nuestra interacción acá y de cómo desarrollamos este video. Entonces pues me voy a dar continuación a leer el contexto. El caso es de Andrés, tiene 32 años. Su contexto profesional es: Andrés es un ingeniero de software muy exitoso que trabaja de forma remota para una multinacional. Es extremadamente perfeccionista. Si un código tiene un error mínimo, es capaz de quedarse despierto toda la noche hasta corregirlo, descuidando su alimentación y sueño. Sus compañeros lo ven como alguien brillante, pero frío, y muy irritable cuando las cosas salen bajo su cronograma. No salen bajo su cronograma. Su contexto social y digital tiene más de 5.000 seguidores en Instagram, publica fotos constantes de sus viajes, su setup de trabajo de lujo y frases de motivación personal. Sin embargo, en el último año no ha salido a tomar un café con nadie. Cuando sus amigos de la universidad lo invitan a salir, suele decir que es muy ocupado, pero luego se le ve activo en redes sociales comentando publicaciones de desconocidos. Dice que prefiere las conexiones digitales porque son más eficientes y menos demandantes que las físicas. Su contexto familiar: es el hijo mayor. Sus padres siempre lo pusieron como el ejemplo de éxito. Él les envía una suma de dinero generosa cada mes, pero hace 2 años que no va a visitarlos a su ciudad, alegando que el viaje rompe su productividad. En las llamadas familiares suele mostrarse impaciente y corta la comunicación rápida si su madre empieza a contarle problemas cotidianos o emocionales. Un incidente reciente: hace una semana, su mejor amigo de la infancia lo llamó llorando porque acaba de perder su empleo. Andrés, en lugar de escucharlo, le envió un enlace a una página de vacantes y dijo: no pierdas tiempo llorando, eso no soluciona nada. Toma una vitamina para el ánimo y ponte a aplicar. Te paso el contacto de un reclutador, no me lo agradezcas. Luego lo bloqueó de WhatsApp por unos días porque no quería contagiarse de negatividad mientras terminaba un proyecto. Entonces, en este momento vamos a dar como los adjetivos sobre este caso en específico. Al final del video van a aparecer y pues para que ustedes mismos juzguen a Andrés como lo juzgamos nosotros. Eso fue todo por el capítulo de hoy.
Esperamos que les haya gustado mucho. Hasta luego.